día 25, así que si estáis interesados, como ella va a dar la charla, que seguro va a estar, vais a poder aprender muchísimo de ella, nos va a hablar acerca de este mundo tan fascinante que es el mundo de los minerales y cómo al ser humano le ha cautivado de siempre, le ha llevado a preguntarse esta transformación que ejercen los minerales, igual que el ser humano, que yo creo que hay una buena relación, y sobre todo ese lenguaje, dijéramos, secreto o mistérico. Así que cuando quieras, Carmen, y muchas gracias por ofrecernos. Pues yo también os quiero dar la bienvenida y agradeceros que estéis aquí en esta tarde. Bueno, a la hora de plantear esta charla, la primera reflexión que tuve era acerca de qué podría decir del lenguaje que tienen los minerales. Porque, claro, cuando uno ve este título, dice, pues, entonces, ¿qué pasa? ¿Que hablan de los minerales? Pero, bueno, ya sabemos que todo en la naturaleza está vivo, que no hay nada absolutamente que esté inerte, y que cuando decimos o cuando planteamos el lenguaje de los minerales, en realidad podemos extendernos al lenguaje de la naturaleza, porque toda la naturaleza, absolutamente toda la naturaleza está hablando. El problema, y esta es la reflexión, es que quizás debido a nuestro ajetreo en la vida, a este vertiginoso, digamos, mundo en el que nos ha tocado vivir, difícil y a la vez muy interesante, pues seguramente lo que ha pasado es que nos hemos perdido nosotros el contacto con esa naturaleza, nos hemos desvinculado de la naturaleza. Y más que no escuchar o no saber entender el lenguaje de ella, en realidad lo que pasa es que es como si el ruido que llevamos dentro nos impidiera escuchar lo que siempre ha sido, es y será. Esto no es nada nuevo. Todos los seres humanos hemos tenido, quizás en otros momentos, mejor que ahora, la oportunidad de conectarnos con la naturaleza, de sentir cuando algo está vivo, de poder alegrarnos con el gorjeo de los pájaros, de poder recrearnos con un espectáculo natural, como puede ser un amanecer, un atardecer, como puede ser cuando nos sentimos tan cercanos a nuestros al mundo, al reino vegetal, por ejemplo, que sabemos que ya hay multitudes de investigaciones que demuestran que el reino vegetal siente nuestras intenciones, siente algo cuando nosotros nos acercamos de una manera u otra. Entonces, si sabemos que todos los reinos tienen esa sensibilidad y en algún momento nosotros la hemos podido también poder comprobar, entonces quizás de partida ya es deciros que tendríamos que hacer todo el esfuerzo que estuviera en nuestra mano para volver a conectarnos con la naturaleza, para pasear tranquilamente, sin agobios, sin prisas y sin ruidos, haciendo un poco de silencio interior y tratando de percibir qué es lo que esa naturaleza nos está tratando de decir. Yo estoy segura que nos vamos a llevar grandes sorpresas
porque todo en la naturaleza está palpitando, todo en la naturaleza tiene un porqué, tiene un mensaje que darnos, y seguramente nosotros tenemos que recoger ese mensaje porque quiere algo de nosotros. Entonces, esta primera diapositiva que he puesto, aparentemente sencilla, son rocas, 4 rocas desperdigadas en medio del monte. Pero fijaros una cosa, seguramente si nosotros fuéramos paseando por el monte y viéramos este paisaje, según nuestra actitud, según cómo estuviéramos por dentro, nos llamaría o no la atención. Porque aparentemente son piedras toscas, sin pulir, no tienen brillo. Sin embargo, ¿por qué ha aparecido justamente en ese momento? ¿Por qué nos ha llamado la atención una imagen así? ¿Por qué nos ha llamado la atención una forma que nadie ha esculpido, sino que la propia naturaleza lo ha hecho, de una piedrecita en forma de corazón? Todas esas cosas no son casualidades, todas esas cosas aparecen, y aparecen no tanto porque uno las haya encontrado, sino porque por esa ley de la analogía, de la correspondencia, esa ley hermética de lo que es arriba es igual que lo que es abajo, seguramente en nuestro corazón estábamos sintonizando, queriéndonos sintonizar con algo que nos transmitiera ese mensaje de amor, ese mensaje de armonía. Y también, ¿por qué no?, son las piedras, esas piedras, las que nos estaban llamando para que reparáramos en ellas, para que prestáramos atención. Por eso no hay nada insignificante en la naturaleza, no hay nada que se pueda desperdiciar. Lo más pequeño, lo más ínfimo, nos está queriendo decir algo. Tenemos que quitar también esa mentalidad mercantilista de la naturaleza, creer que la naturaleza está ahí para que nosotros cojamos de ella aquello que necesitamos. A veces la violentamos, la contaminamos, y esa actitud es la que nos ha llevado al momento actual, el momento donde vemos que la contaminación impera, pero ya no solamente la contaminación física, que esa es grave, pero con un poco de tesón y buena voluntad sí podríamos subsanarla. El problema es la contaminación psicológica, la contaminación emocional, la contaminación mental, porque, y esto también se ha comprobado, no solamente nosotros, digamos, ensuciamos físicamente las cosas, tan importante es lo que ensuciamos físicamente como con nuestros pensamientos. Los pensamientos tienen un poder, un impacto impresionante. Eso lo podemos comprobar todos cuando, por ejemplo, hemos tenido que ir a algún hospital donde se respira el sufrimiento, donde es una lucha constante con la muerte. De alguna manera uno se siente como inhibido, se siente mal, se siente triste, alterado, y nadie nos está a lo mejor diciendo nada, pero todo lo que nosotros estamos sufriendo está impregnando todo. Así nuestras palabras, así nuestros sentimientos, aunque no se digan, lo que uno siente también se transmite. Así que al principio he querido un poco ponernos en esta situación de tener una actitud ecológica, integral, para ir un poco viendo otros mensajes de los minerales. Este es un mensaje implícito, está ahí, es sutil, se recoge cuando uno se pone en sintonía,
y también hay otros mensajes más explícitos. Por ejemplo, tenemos aquí los colosos de Memnon. Estos colosos están en Luxor, están hechos de una piedra muy dura, que es la cuarcita. Miden 18 metros, aunque se supone que eran mucho más altos en su época. Y ya el historiador Estrabón, en el año 64 a.C., nos va a decir que están orientados hacia el sol naciente. Entonces nos dicen que iban los músicos, peregrinaban los músicos hasta allí para escuchar los 7 sonidos primordiales que emitía uno de ellos. Es decir, cuando daba el primer rayo de sol a uno de estos colosos, creo recordar que es el de la izquierda, entonces emitía nítidamente las 7 notas musicales. Entonces los músicos peregrinaban hasta allí para recoger esas 7 notas musicales y afinar sus instrumentos. Después, por motivos de un terremoto, pues se resquebrajaron y ya en época romana solamente se escuchaba un solo sonido, la nota Fa, que emitía uno de ellos. Ahora ya intentaron restaurar y entonces ya se han quedado mudo. Ahora sí que ya no hay nada. Bueno, es un ejemplo para ver que realmente hay mensajes, digamos, sutiles, ¿no? Pero hay mensajes explícitos. ¿Quién ha creado esta maravilla para que podamos, hubiéramos podido disfrutar de eso, ¿no? De esa circunstancia? Pues no se sabe, pero son piedras. Bueno, pero vamos a empezar desde el principio para poder un poco identificarnos con el tema del que estamos hablando. Como estamos hablando de minerales, pues tenemos que hablar del origen de los minerales. Si nosotros imaginamos la Tierra como una manzana, la capa que pisamos, la capa de tierra firme, sería apenas la piel de esa manzana. Todo lo demás es roca fundida, es magma que está huyendo en una especie de sopa de compuestos minerales. O sea, son rocas fundidas donde todos los minerales están ahí, digamos, cuando ese magma sale a la superficie, entonces tenemos estas coladas de lava, que son las que, según cómo se enfríen, según las condiciones que tengan a la hora de enfriarse, pues van a dar unos minerales u otros. Entonces, podemos decir que todo empieza con el magma, con el fuego. Es fuego, es roca líquida, es fuego. Según, digamos, estas características, esas diferenciaciones de esta sopa de elementos, pues nos van a dar un tipo de roca u otra. Una roca, un mineral, está compuesto, digamos, las rocas están compuestas por minerales. Por ejemplo, el granito es una roca que tiene cuarzo, feldespato y mica, con lo cual tenemos que diferenciar simplemente dos cosas: la roca, que es la que contiene varios elementos, minerales, y el mineral propiamente dicho, porque tiene una composición química determinada y una estructura interna determinada. También hay un error en el que caemos muchos, es el de nombrar cristal como cristal a todo. Cuando nombramos el cristal de las gafas o el cristal de las ventanas. Pero hay una gran diferencia. Un cristal natural, un cristal que surge de la naturaleza, sus átomos están completamente ordenados, perfectamente ordenados, siguiendo unos patrones geométricos perfectos. Hay 7 clases de minerales y hay 7 formas cristalinas perfectas, cuerpos geométricos perfectos. Sin embargo, el vidrio también son átomos, pero están desordenados. Por eso el vidrio normalmente es artificial, lo podemos hacer los seres humanos, pero también hay vidrios naturales, como puede ser, por ejemplo, la obsidiana, que es un vidrio natural. Pero
digamos que la diferencia es que es el orden o una estructura desordenada. Así tendríamos, por ejemplo, cristales perfectamente formados, como puede ser esta drusa de amatista, en donde la estructura interna, el orden interno, se ha reflejado en el exterior. Ahora veremos un poquito más en detalle esto, pero el interior de este mineral ha podido crecer con su forma, con su morfología interna también, ¿vale? Luego, por ejemplo, es un pedacito de obsidiana que vemos, es un vidrio natural, pero está desordenada su materia interna. Vale. ¿Cómo sabemos que los minerales están ordenados? Porque aparentemente no lo vemos. Pues bueno, esto ya en 1914 Maxwell Lowell hizo un experimento por el cual recibió el premio Nobel, que consistía en hacer pasar un haz de rayos X a través de una placa de cristal natural. Esa placa, cuando se transmitía, los rayos cuando se transmiten se difractan, o sea, se separan y impactaban en una placa, entonces creaban un patrón de difracción. Cada cristal, como he dicho antes, o sea, hay 7 sistemas cristalinos, pues cada uno de esos sistemas tiene un patrón de difracción diferente, con lo cual los cristalógrafos, que son los que se encargan de estudiar esto, pues saben identificar cada especie mineral según el patrón de difracción que tiene. Pero lo que está claro es que ese patrón es perfectamente geométrico. Algunos se disponen los átomos en forma hexagonal, otros trigonal, otros cúbica, siempre cuerpos geométricos perfectos. Estas son algunas fotografías de esas difracciones de átomos. Entonces ellos tienen toda una escala y ya, o sea, unos sistemas para poder determinar enseguida de qué mineral se trata. Esto se usa mucho en cristalografía para saber qué mineral se tiene y con qué finalidad luego vamos a utilizarlo. Estos son los 5 sólidos platónicos de los que Platón nos habló en el Timeo y que están en toda la naturaleza. Justamente, pues los minerales son esos elementos de la naturaleza que contienen dentro de su estructura estos cuerpos geométricos. ¿Por qué Platón le daba tanta importancia a la geometría? Platón, Pitágoras, hasta el punto de decir que no entrara nadie en su escuela que no fuera, que fuera geómetra. O sea, no es que no supiera geometría, sino que no le importara la geometría. Porque si lo pensamos bien, hemos dicho que los cuerpos geométricos, ¿no?, pues están ordenados de una manera determinada. Tienen toda una serie de planos, de ejes, de simetría, y aunque nadie sepa nada de cristalografía, lo que está claro es que lo que nos transmite es armonía, es fortaleza, es definición. O sea, son como que, aunque uno no entienda nada de geometría ni nada, pero tienen una atracción natural. Todos estos cuerpos geométricos, y todo está lleno de cristales, en realidad nuestro cuerpo también, por esta capacidad de esa simetría, de ese equilibrio, de esa proporción tan maravillosa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunos minerales que tienen que su hábito se le llama hábito cristalino, atendiendo a la forma como aparece.
pues que ese hábito cristalino pues responde, se le ve bien la estructura interna que tiene. Estos son cristales de calcita. Entonces la calcita cristaliza en el sistema trigonal, entonces vemos ahí los trígonos perfectamente. Estos son, digamos, como si fueran marcas de crecimiento. Luego, por ejemplo, tenemos un cubo perfecto de pirita, que es uno de los minerales, bueno, es un sulfuro de hierro, que cristaliza más perfectos que casi ninguno, o sea, porque si veis los ángulos, las caras, o sea, parece como si se hubieran esculpido y salen así en la naturaleza. Luego, por ejemplo, este sería un ejemplo de sistema octaédrico. Estos son cristales de fluorita y salen así, o sea, nadie los ha tallado. Bueno, lo más difícil un poco de ver en la naturaleza, porque la naturaleza también está en evolución, como estamos en evolución todos los reinos que habitamos. Entonces, desde su, digamos, simiente, los minerales tienden a evolucionar, ¿no? Entonces, hay minerales más evolucionados que otros. Y en ese proceso de crecimiento, pues cuando tienden a salir perfectos a su semilla, perfectos a su imagen, a su estructura, pero no siempre se consigue. Pero por eso es que estamos todos en evolución. El reino mineral, vegetal, animal, humano, todos. Y por eso es, digamos, la evolución, es ese camino que nos lleva hacia el perfeccionamiento de lo que realmente somos en semilla. Y tenemos que comprender esto porque de esa manera podríamos también entender mejor para qué estamos en la vida. En la vida estamos para evolucionar. En la vida tenemos que tener claro el objetivo. El objetivo es ser mejor cada día, no para compararnos con nadie ni para competir, sino para ser el mejor reflejo de lo que ya somos, en potencia, en simiente. Y bueno, deciros que en la naturaleza hay cristales, microcristales, y también hay cristales gigantes. Estos, por ejemplo, están en Naica, es en México, en el estado de Chihuahua, y son unas cuevas que tienen unos cristales aproximadamente de 20 metros, más o menos como un autobús, pesan toneladas, y se han formado gracias a que son galerías que estaban sumergidas por un líquido de sulfato de calcio. Cuando se drenaron esas cámaras, pues se vieron estos cristales. Esto a la naturaleza le ha costado millones de años hacerlo, pero imaginaros luego la maravilla, la magnitud, ¿no? Esta es otra imagen. Tenéis vídeos completos en internet de la cueva, se llama la cueva de los cristales gigantes, y realmente es un espectáculo. Y bueno, esa sopa, ese líquido que forma los cristales, por ejemplo, en el caso de los cristales de sulfato de calcio, dan estos cristales de selenita, ¿vale? Entonces, cada sustancia, cada cristal tendría una composición química, pero los elementos que van a conformar luego cada uno de los minerales son los mismos elementos que tenemos nosotros en nuestro organismo. O sea, nosotros también tenemos los mismos elementos y son esenciales. Esto lo digo porque, bueno, todos sabemos, necesitamos el calcio para los huesos, el hierro para la hemoglobina, el flúor para los dientes, etc., ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, o sea, la similitud de que los cristales están hechos, tienen una estructura cristalina, tienen una formulación química, un compuesto químico, y
deciros que por eso es una de las, de las cuestiones que tienen en cuenta los terapeutas, los que trabajan con cristales y hacen terapias con minerales, pues tienen en cuenta justamente también la fórmula química, porque obtienen cuando quieren recuperar el equilibrio de alguna zona del cuerpo, pues lo que hacen es utilizar el mineral que tiene ese compuesto. No es que se lo vayan a tomar, o sea, la terapia con cristales o con minerales no es que ingieras el mineral triturado, sino que como todo está en movimiento, los átomos que contienen ese mineral están vibrando, pero tienen una vibración estable, perfecta. Entonces, por similitud, como un diapasón, cuando estamos al lado de ese mineral que está emitiendo esa frecuencia, entonces el órgano o la parte de nuestro organismo que tiene esa cadencia, pues va a recibir la frecuencia y como un diapasón se va a poner en sintonía. Así es como, digamos, utilizan en geoterapia las piedras, por vibración. Y luego una curiosidad, esos elementos que tenemos en el cuerpo humano también están supuestos en todos los líquidos que tenemos, y hay una investigación que lleva a cabo la doctora Esther del Río, es una mexicana bioquímica, que ya lleva más de 50 años con una investigación acerca de ese líquido que recorre nuestro organismo, que no es H2O solamente, o sea, no es agua solamente, sino que a través de sus investigaciones ella ha descubierto que esa agua es un agua muy especial. Es un agua que tiene cristales de magnetita, es decir, que nuestro cuerpo está siendo recorrido, está siendo nutrido completamente y bañado por agua que ella le llama cristal líquido, porque se comporta como el cristal óptico y como los líquidos. Y también le gusta decir que todos somos seres de luz, porque realmente si el cristal, además la magnetita, aparte de las propiedades que tiene de atraer ese campo magnético que tiene, además su cristalización es de forma octoédrica, son octaedros. Entonces ella dice que somos seres de luz porque estamos percibiendo, aunque no nos damos cuenta, esas radiaciones lumínicas que va a recibir nuestro cuerpo y esas moléculas que van a recoger esa luz, pues van a recoger también toda la información de la luz. Una cosa curiosa es que cuando hace la fotografía, por decirlo de alguna manera, de esas grandes moléculas de cristal de magnetita, aparece esta figura. Ella le llama el olón escarabajo, o sea, o un holograma con figura de escarabajo. Estos son, si veis, esto es la molécula, una gran molécula de agua con magnetita que está recorriendo nuestro cuerpo, que justamente se posicionan a lo largo de la columna vertebral, en los centros, en las glándulas más principales del cuerpo, y que tiene que ver con lo que siempre las culturas antiguas nos han hablado de los chakras. Pues ahora los chakras se pueden fotografiar y tienen esta figura. Es una curiosidad. Y esta figura nos recuerda mucho al escarabajo egipcio, que para los egipcios era de suma importancia porque representaba la evolución del ser humano. Porque el ser humano, en una etapa de su vida, tiene que
que desenvolverse como puede, muchas veces a ras de tierra, muchas veces arrastrando esa bola que es sus propios defectos, sus propias inseguridades, bueno, todo aquello que a veces no nos gusta mucho. Pero llega un momento en que ese escarabajo puede volar. Puede volar, según nos dicen los egipcios, porque cuando el discípulo se da cuenta de que no solamente es tierra, no solamente es materia, sino que tiene alas, entonces puede remontarse por encima de aquello que es material y puede volar. Entonces es un poco la analogía con que el ser humano llega un momento en que se da cuenta de que no es solo su cuerpo, que no es solo materia, sino que puede percibir que tiene otros elementos, tiene otras herramientas que le elevan por encima de lo mundanal, de lo prosaico. Y eso es una herramienta que tenemos absolutamente todos, solamente que tenemos que ser conscientes de que la tenemos y tenemos que entrenarnos. ¿Qué quiere decir entrenarnos? Pues quiere decir pensar y saber y comprobar y experimentar que somos algo más que este cuerpo físico que ahora nos viste. El hombre está más allá de su cuerpo. Bueno, y también otro de los, digamos, de las cosas que tienen en cuenta los terapeutas a la hora de utilizar las gemas para las terapias es el color. El color es muy importante. Nosotros sabemos que del espectro de luz solamente vemos un rango muy estrecho que está entre los rayos ultravioletas y los infrarrojos. Este rango es el único que vemos. Bueno, pero las piedras, por ejemplo, cuando absorben determinadas radiaciones de la luz, pues si no absorben ninguna radiación, entonces es cuando vemos el mineral transparente, es cuando decimos no tiene color, es transparente, pero si absorbe alguna de estas radiaciones de la luz, pues entonces las que no absorbe, la suma de las que no absorbe, son el color que da el mineral. Con ese color es con el que tratan pues determinadas dolencias. Así, por ejemplo, el azul enfría, calma, el verde equilibra, el rojo activa y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí simplemente quería un poco afirmar con datos, pues para que nuestra razón se quede tranquila, que todo lo que tiene que ver con el mundo mineral responde a una serie de leyes que la ciencia experimenta y conoce. Pero habría otra parte donde tendríamos que utilizar otra herramienta que ya no es solamente la razón. Es una herramienta que todos tenemos, podríamos llamarle intuición, podríamos llamarle presentimiento, no sé. Ahora cada uno debe saber qué herramienta va a utilizar, porque es con esa herramienta, no solamente con la razón, sino con otra parte de nosotros, que podemos percibir esa parte oculta, secreta, que tienen todas las cosas. Esto tiene que ver con esta frase que estaba en el frontis del templo de Apolo en Delfos, de hombre, conócete a ti mismo, porque así conocerás todas las cosas. A nosotros nos han acostumbrado a mirar hacia afuera, a mirar solamente las cosas que se pueden ver, tocar, medir, pesar, pero quizás habría otra posibilidad, y es mirar hacia dentro de nosotros mismos y ver
que si tal vez trabajamos con nosotros mismos, efectuamos también cosas, o sea, se producen efectos fuera. Es otra forma de trabajo. No solamente es una mera especulación de las cosas que vemos, sino de las cosas que intuimos, que sentimos. Entonces, estos conocimientos ocultos, esotéricos, que nos han dejado en la historia, nos hablan de que los minerales, las piedras, no nacen aleatoriamente, se forman, crecen aleatoriamente en cualquier lugar, sino que el hecho de que haya un yacimiento en una determinada parte de la geografía o otro es porque están relacionados con unos determinados planetas, porque las influencias de los planetas actúan sobre todas las cosas y, como no, sobre los minerales. Como veis, otra vez, todo está unido. No podemos desligarnos absolutamente de nada. El microcosmos y el macrocosmos están unidos porque es lo mismo, solamente son dos magnitudes, son dos formas de ver la realidad. Entonces, por ejemplo, nos dirían que cuando vemos yacimientos de oro, o en el caso de los metales, o diamantes, es porque el planeta, el Sol, ha estado incidiendo sobre esa zona fértil del planeta. Así, la Luna sería, digamos, la que fertiliza la zona del planeta donde va a crecer la plata, la piedra, el ópalo, Marte, el hierro y el rubí, Mercurio, topacio, bueno, y así sucesivamente. Otra curiosidad, y es que dicen que la piedra por excelencia de la Tierra es la magnetita. Vamos enlazando cosas. Nos dicen que es la magnetita, y nos dicen que esta piedra, que es propia de la Tierra, que tiene la virtud de atraer el hierro, pues se relaciona con la estrella polar. Vale, la estrella polar sabemos que es una estrella fija, entre comillas, todo está en movimiento, pero para nuestra percepción, con nuestros sentidos tan limitados, es la estrella que nunca cambia, es la estrella que siempre está en el firmamento. Por más que pasen las estaciones, nos estarán queriendo decir ese lenguaje esotérico, ese lenguaje oculto, quizás que la Tierra con su mineral o su piedra magnetita nos estará queriendo llamar la atención acerca de que debemos siempre tener un eje. Debemos encontrar nuestro eje, tenerlo siempre muy presente, como para que pase lo que pase, por más que las cosas cambien, por más que vengan las dificultades, que ese eje inamovible no nos arrastre con las circunstancias, sino que nos mantenga firmes, pase lo que pase. Es importante tener un eje. Estas son las formas un poco de leer con esa otra herramienta que no es la razón, pero cada uno tiene que intentar ver si también puede, digamos que captar cosas, o simplemente las dejamos ahí y bueno, ya cada uno podrá investigar más si quiere. Vale, ahora quiero hablaros de un mineral muy tan humilde que podemos, aparte de que es abundante, pues podemos comprarlo por nada, por muy poquito. Sin embargo, este mineral era apreciadísimo en el Antiguo Egipto. Es la cornalina.
Es un silicato, es decir, es de la familia de los cuarzos, cristaliza en forma trigonal y sus características es que, digamos que da vitalidad, es una piedra que da vitalidad. Además, el rojo es un color que da también fuerza y vitalidad, calor. Pues los antiguos egipcios, cuando hacían las momificaciones, en el lugar del corazón, aunque en la víscera del corazón no la quitaban, era la única que no quitaban, pero al lado mismo ponían este pequeño recipiente, parecería, ¿verdad? Con forma de corazón, tiene forma de corazón. ¿Por qué era tan importante para los egipcios? Porque el corazón para ellos era el centro de la conciencia. Es decir, no era el cerebro, sino que era el corazón. El corazón era aquello que registraba todas las acciones que se habían hecho durante la vida. Por eso, cuando el difunto desencarnaba, pues en los ritos de momificación, la única víscera que dejaban era el corazón, como testigo de todo lo que había vivido ese ser humano. Es muy importante también, por ejemplo, este es el papiro de Ani, que recoge ese libro tan conocido, o por lo menos del que se habla tanto, que es el libro de la oculta morada, o del peso del corazón del difunto, donde vemos, vamos a ver, aquí veis, esta es la balanza del juicio de Osiris. En este platillo estaría ese cuenquito en forma de corazón y en la otra balanza hay una pluma. Nos está queriendo decir que cuando el hombre deja su cuerpo, el testigo, ese corazón que guarda todos los hechos, todas las vivencias que ha tenido, esa persona va a sufrir una especie de juicio. Y lo ideal es que una pluma, la pluma de mar, pese más que el corazón. Fijaros que una pluma no pesa nada. Pues el corazón tiene que estar vacío, pero vacío de cosas densas, de cosas materiales, de apegos, de todas aquellas cosas que nos lastran y que nos dejan anclados en la tierra. Y digamos, es el simbolismo del corazón. El corazón era muy importante para ellos. También sabemos que las modernas investigaciones de bioquímica, biomagnetismo y demás, saben que el corazón produce un campo magnético superior inclusive al campo magnético que produce el cerebro. Ese campo magnético se puede medir y se nota a mucha distancia. Entonces también es una forma de entender, porque a veces cuando nosotros conocemos a alguien o entramos en algún lugar, pues a veces estamos cómodos o incómodos, decimos que, bueno, pues que esa persona nos cae bien o mal. Esto tendría una explicación, y es que según lo que estamos emitiendo, según la vibración de nuestro corazón, estaría emitiendo un campo magnético y ese campo magnético va a ser percibido. Los romanos, por ejemplo, tenían una palabra muy hermosa que es la de concordia. Concordia significa corazón con corazón. Esto también tendríamos que volver a recuperar, es decir, intentar que entre los seres humanos haya menos fricciones, menos distancia, menos problemas. Primero por salud, porque lógicamente un campo electromagnético sano
Es aquel que nos permite estar equilibrados, en armonía, que cuando vamos en cualquier sitio, en cualquier lugar, uno se siente bien y los demás se sienten bien. Entonces solamente por eso, por esa armonía, ya deberíamos intentar que este corazón pues estuviera vibrando armónicamente. Y eso solamente depende de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y bueno, ahora os quiero hablar dentro del reino mineral. Como hemos dicho, todo está evolucionando y el mineral más evolucionado es el diamante. A veces quisiera no decir que es el más evolucionado, porque a lo mejor alguien puede pensar que, bueno, pues entonces teniendo un diamante, pues vamos a tener una muy buena influencia. Además, la verdad es que es muy atractivo un diamante. Ahora vamos a ver un poquito su génesis y veréis por qué, pero quisiera que cuando estéis escuchando su génesis, su formación, sus características, hicierais una analogía, porque en realidad la perfección del diamante es un símbolo que nos está queriendo llamar la atención acerca de hacia dónde tenemos nosotros que llegar, qué meta tenemos que llegar a conseguir. Porque el hombre puede ser un símbolo de lo que tiene que llegar a ser también el diamante. Llegar a ser perfectos, claro que en nuestro reino humano. Pues el diamante, digamos, una de sus mejores o más grandes características es su estructura atómica. Esta es la estructura atómica del mismo elemento que conforma el diamante, que es el carbono. Sin embargo, en el grafito, los átomos están distribuidos de manera hexagonal por capas y los enlaces entre capa y capa son muy débiles. Entonces, digamos que esas capas se deslizan, es muy blando, por eso utilizamos el grafito para lápices, para escribir, etc. Porque es algo que se desliza, es muy blando. Sin embargo, la maravilla de la naturaleza hace que el mismo elemento químico, o sea, el carbono, en el diamante se estructure de esta manera. Es decir, que un átomo de carbono se une a los otros 4 átomos que tiene alrededor, constituyendo así una pirámide de tetraedros. Además, con un enlace entre los átomos, el más fuerte de todos, que es el enlace covalente, que consiste en compartir átomos para llegar a un elemento estable donde ya no necesita, digamos, enlazarse con otros elementos porque ha alcanzado la estabilidad. Ha alcanzado la regla del octeto. Esto, digamos, en química significa simplemente que la órbita externa tiene ya 8 electrones, con lo cual ya no necesita enlazarse con ni adidas. Esto le confiere al diamante su extrema fortaleza, o mejor dicho, dureza. Entonces, el mérito del diamante es que, siendo carbono, se ha estructurado de esta manera, es decir, ha compartido con los átomos que tenía alrededor, de manera que ha consolidado fuertemente. ¿Y esto qué produce? Si solamente fuera eso, ¿qué produce? Pues lo que produce es la maravillosa transparencia del diamante. El diamante es uno de los materiales que cuando la luz pasa a través de él no se queda nada, lo da todo. Luego está, claro está, la destreza del tallador, del lapidario, que va facetando de tal manera que hace que cuando
la luz entra por el diamante, hace este juego de colores tan maravilloso que también nos gusta tanto. Por analogía, yo lo que interpreto, cada uno pues, luego puede hacer una lectura, ¿no? Lo que interpreto de esta evolución del diamante, de esta evolución del carbono a diamante, es que en la vida quizás lo más importante primero es la armonización con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que nuestras uniones sean firmes, sean fuertes. ¿Y para qué? Para dejar pasar la luz, para no quedarnos nada, para ser esas gemas que recrean, que maravillan a todo el mundo con su luz. Un poco esa sería la lectura que yo haría del diamante. El diamante es duro, digo también esto porque su dureza, por ejemplo, en la cultura budista, los budas tienen el cetro de diamante, no es que lo tengan de diamante, sino le llaman el vajra, que es el centro de diamante. Pero ellos nunca ostentan ningún diamante. ¿Pero por qué utilizan el elemento diamante? Porque justamente por esa capacidad que tiene de cortar. ¿Cortar qué? Cortar los apegos, cortar las ilusiones, cortar todo aquello que no es real, que es simplemente un juego de la ilusión. Todas esas cosas que nos atan a la tierra y que nosotros sabemos que tenemos que desprendernos de ellas para poder desplegar nuestras alas y volar, pues eso, el diamante o el símbolo del diamante lo puede hacer, lo puede cortar. Por eso, digamos que adquirir un diamante, cosa que ahora tampoco recomiendo mucho porque es prácticamente todo lo que hay en el mercado es sintético, se sintetiza el diamante y tan perfectamente que pasa por natural, con las inclusiones incluidas. Pero bueno, si alguien quiere tener un diamante como símbolo de eso que debe ser perfecto, pero que sepa que lo que ese mineral le va a recordar constantemente es que tiene que desprenderse de todo aquello que le ancla. Y eso es mejor ir haciéndolo poco a poco. Quiero decir que muchas veces, no sé, habéis oído leyendas de diamantes, de estos que han tenido un trágico fin, sus poseedores y demás. Pues es simplemente que va transmitiendo esa información y, claro, cuando la persona saca lo que tiene, cuando una persona no está todavía preparada para trabajar consigo mismo, para trabajar con su personalidad, pues es cuando se produce, digamos, todos esos desequilibrios, ¿no? Y bueno, yo quisiera, pues eso, terminar la charla pues con esta imagen, que ojalá todos podamos ser transparentes, sin dobleces, que haya coherencia en nosotros, que no finjamos, que podamos compartir, que podamos establecer enlaces fuertes con nuestros hermanos que tenemos más cercanos y con toda la humanidad, porque todos somos uno. Esto no es una frase hecha, sino es una realidad. Todos los reinos de la naturaleza están en evolución y todos ellos dentro de nuestra gran madre, la Pachamama, la Madre Tierra, a la que tenemos que cuidar. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ahora es el turno de las preguntas. Si alguna persona, supongo que venía con otras expectativas, que a lo mejor pensaba que la tocar la sala de otra manera,
Pero bueno, ahora es el turno de las preguntas y a lo mejor ahora ya podemos hacer la conferencia que vosotros queréis haber escuchado. Sí. Hola, ¿qué tal? No, está bien. ¿Cuál es el proceso por el cual el carbón se convierte en diamante? A través de la profundidad, ¿cierto? Sí, pues mira, justamente es algo muy interesante, muy curioso. A ver. Sí. Pues mira, justamente, vamos a ver. El diamante es muy interesante su formación, su génesis, porque se forma a unos 200 kilómetros de profundidad, prácticamente en el manto, en el segundo manto de la Tierra, pero no tiene que tener mucho calor, porque si tuviera mucho calor, los átomos nunca tendrían estabilidad y no se podría formar el cristal. Con lo cual, se forma a unos 200 kilómetros aproximadamente y con una presión relativa. Una presión relativa de 50.000 atmósferas. Una olla a presión de nuestra casa, por ejemplo, tiene 3 atmósferas, para que nos hagamos una idea. Entonces, digo que es especial porque en la profundidad de la Tierra hay muy pocos lugares donde se dan esas condiciones de poco calor y mucha presión. Es poco. Es muy pocos lugares. Normalmente dentro de la Tierra pues se dan mucha temperatura, claro, mucho calor. Pero sucede que hay unas rocas especiales dentro del manto que no se funden, que se llaman cratones. Y actúan como cunas, como módulos, donde acogen justamente a esos átomos de carbón para que tengan el tiempo suficiente y las condiciones adecuadas para que se forme el cristal. Por eso, digamos que digo que es tan interesante, ¿no? Pero ahí está la cosa. Perfecto, gracias. Bueno, lo primero, que me ha gustado mucho la charla, me parece muy interesante. Y me gustaría saber si podrías comentarme algo sobre el lapislázuli, porque no sé, es un mineral que me suscita mucho interés y por si podrías comentar algo. Gracias. Bueno, el lapislázuli es una roca que tiene 3 minerales, que es la azurita, la malaquita, la pirita, pirita y creo que tiene otra más, bueno, no me acuerdo. Pero quiero decir que es una roca. Es un mineral que efectivamente los egipcios también lo valoraban muchísimo, hasta el punto de traerlos desde Afganistán, porque es en Afganistán donde se encuentran los mejores yacimientos de lapislázuli. Además, están en sitios casi inaccesibles, o sea, en unas altitudes inmensas donde solamente se puede recoger el mineral en unas determinadas épocas del año. Vale, entonces, ¿por qué era tan importante para los egipcios? De hecho, por ejemplo, los escarabajos se hacían normalmente de lapislázuli. Pues supongo que la pirita tendría mucho que ver porque su composición, ya lo hemos dicho, su estructura cúbica, pero también porque es una piedra, es un mineral que si nos damos cuenta se parece mucho al firmamento estrellado. Es como que nos recordara
a una noche estrellada. Entonces, es posible que le dieran tanta importancia por eso. ¿Qué propiedades tiene? Yo, francamente, no sé las propiedades de todas las piedras porque yo no me dedico a eso, pero sí tengo entendido que al ser azul, pues es una piedra que calma, que se utiliza para el chakra laríngeo, que permitiría o ayudaría la expresión. Es como si liberara bloqueos en lo que es la transmisión de las palabras, y por eso digamos que se conoce, entre otras cosas. No sé, si te contestas de todas formas, tengo un libro de gemoterapia que lo podemos mirar más. Gracias. Nada. Pues me uno también, la verdad es que felicidades, me ha encantado. Y también me gustaría preguntarte pero esta vez sobre un vidrio, sobre la obsidiana, porque hemos pasado un poquito por encima, pero la verdad es que es algo que realmente me llama. La obsidiana tiene muchísimas especies, que decir, no hay solo una. Todas son vidrio, pero según las inclusiones que tenga o cómo se haya solidificado esa lava, pues le dan un nombre u otro porque también tiene un aspecto u otro. Está, por ejemplo, la obsidiana nevada, la obsidiana áurea, la obsidiana copo de nieve. Hay una preciosa que es la obsidiana arcoíris. Claro, todo esto tiene que ver según las inclusiones que tengan, los elementos que se hayan quedado atrapados en su formación. La obsidiana siempre ha sido la piedra sagrada, por decirlo de alguna manera, de las culturas americanas. No olvidemos que las más primitivas herramientas, pues los cuchillos y demás, se hacían con obsidiana, con lascas de obsidiana. Pero aparte de eso es porque debido a su génesis, a su formación, la obsidiana es una lava que se ha solidificado, digamos, rápidamente, ¿vale? Entonces, por analogía, la influencia que tiene la obsidiana en nosotros es que va a sacar de nosotros, de nuestro inconsciente, todas aquellas cosas que están en la sombra, que ni siquiera nosotros sabemos que las tenemos, y nos las va a presentar, nos las va a recordar. ¿Para qué? Para que trabajemos con ellas. Por eso hay que tener un poquito de cuidado cuando se llevan determinados minerales, porque si uno se ha propuesto hacer ese trabajo y quiere coger esa piedra conscientemente, sabe que lógicamente va a tener una serie de circunstancias que ha provocado eso. Y entonces no se asusta, no pasa nada. Pero si de una manera inconsciente uno se pone un mineral que tiene un efecto, que es el que es, pero no es consciente, entonces puede decir, me da mala suerte, me ha pasado tal cosa, o no me la pongo más porque no sé qué, o sea, es que hay que saber, por eso la terapia con gemas es algo muy delicado, no se puede tratar de una forma frívola. Estamos hablando de propiedades que tienen las piedras y que el ser humano pues las va a recibir. Entonces es mejor pues documentarse. Claro, aquí hay un problema. Yo sé que hay determinados temas, como puede ser el tema de los minerales, que se escribe de todo por cualquier persona. Yo simplemente os puedo recomendar que hay algún libro, por ejemplo de Michael Heiger, que es el que tengo ahí. Ahora si queréis le echáis un vistazo. Este es el manual completo de gemoterapia, es completísimo. Aquí lo tenéis todo, desde la estructura cristalina, la formulación química, las propiedades, todo. Y yo os puedo decir simplemente mi experiencia, o sea, yo no soy no hago terapia con gemas,
Simplemente, igual que todos vosotros seguramente, y por eso estáis aquí, en un momento dado de mi vida, quería explicarme por qué me atraían tanto los minerales, por qué ejercían esa influencia en mí. Y entonces, bueno, tuve la oportunidad de poder investigar a través de un curso de gemología en la universidad, y entonces me di cuenta de la base que tiene racional todo esto, con lo cual digamos que ya sé que no es superchería, que no es sugestión, sino que realmente los minerales tienen sus propiedades y por qué las tienen. Pero además de esa base racional, científica, si queréis, luego está la de vuestro corazón. Lo que os dice vuestro corazón. Yo sé que muchos habréis tenido la experiencia de que os llama la atención una piedra, un mineral, y no sabéis por qué, y la habéis tenido que comprar. Dicen que cuando uno encuentra algo, en realidad es un encuentro, digamos, sincronizado. Uno encuentra lo que necesita y eso que encuentra te estaba buscando. Y de hecho, haréis la prueba si queréis, cuando consigáis o compréis o cojáis un mineral, luego mirad las propiedades, seguramente responderán a algo que o estáis viviendo o que necesitáis vivir, o que algún desequilibrio, digamos, en el cuerpo, alguna carencia, alguna cosa. ¿Es magia? No, es ciencia. Es la naturaleza que es sabia, y que si el ser humano, con toda la humildad del mundo, se pone delante de las cosas le hablan. Pero tiene que estar con una actitud, tenemos que estar con una actitud muy especial, muy humilde, muy sencilla, pero con un gran respeto por todo lo que existe, y seguramente entonces todas las cosas nos desvelarán sus secretos, siempre que nos pongamos con la actitud adecuada. Bueno, si queréis, he tenido la gran sorpresa de que mis compañeros han ido trayendo cosas. Yo no les dije que trajeran nada, pero ¿y cuál sería mi sorpresa? Que son humildes piedras. O sea, nadie me ha traído un diamante ni nada por el estilo, pero me alegro en el alma de que así sea, porque eso demuestra que tenéis esa sensibilidad que os permite recoger un pedazo de piedra a simple vista, un pedazo de piedra, y que le hayáis encontrado la belleza hasta el punto de quererla guardar, quererla conservar. Así es que nada, si queréis acercaros, pues con mucho gusto os enseñamos lo que tenemos.